Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio, en TikTok, en Facebook Live y en YouTube. Y como siempre que platico con Nuria Galán, me da mucho gusto saludarla y que ustedes tengan oportunidad de escuchar todo esto de cultura y de arte que Nuria Galán, historiadora de arte y coordinadora de los servicios pedagógicos y de contenidos de la Escuela de Medicina, del Palacio de la Escuela de Medicina, ahí en el centro, donde tienen exposiciones increíbles, está con nosotros. Hoy Nuria decidió hablar del Códice de la Cruz Badiano. ¿Qué es eso? En muy pocas palabras, es el códice del uso de la medicina tradicional indígena mexicana, llevada a su expresión desde la parte científica, casi análisis de moléculas, aunque en esa época no había los microscopios que hay ahora, hasta entender para qué sirve cada cosa y cómo se debe clasificar. Nuria, me da muchísimo gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias, Eddie. Es un placer aquí estar con ustedes de nuevo y sin duda de hablar de un documento realmente valioso que es el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, su nombre en latín, que significa el librito de las plantas medicinales de esta región, Ujú. y que se le conoce mejor por el Códice de la Cruz Badiano. La palabra códice nos refiere más bien a esta forma de escribir propio de los pueblos originales, ¿no? De estas tierras que eran como una especie de biombos que se despliegan y que hay un gran número de estos documentos muy valiosos todavía conservados en las bibliotecas del mundo. Sin embargo, esta también se sigue llamando códice porque está hecha por manos indígenas, pese a que la versión original es sin duda un librito, un pequeño libro que ahorita les voy a contar la historia. No sé si quieres que pase la presentación Adelante, para aquellos que nos están adelante. viendo. Sí. Muy bien, será importante. Bueno, eh, la historia es fascinante, pero también la importancia de este documento, que como vemos el título es en latín. Ya había hablado anteriormente la importancia de esta lengua que al fin y al cabo era la lengua del aprendizaje, del conocimiento. Los libros estaban en latín, se aprendía Ujú. en este idioma. Y otro aspecto interesante es que el náhuatl no era un idioma que se escribiera, ¿no? Era un idioma que se hablaba, de tradición oral. Entonces el conocimiento es de la medicina prehispánica, pero está traducido por un indígena al latín y está hecho en el formato tradicional de un libro. Por lo tanto, es un documento que está destinado para los europeos. Es Ok, ¿por qué para los europeos y no tanto para los americanos, incluyendo desde Canadá hasta Brasil? Bueno, este libro fue hecho ex profeso con una intención más allá de recabar todos los saberes médicos en un libro. Es un libro que surge del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco hacia 1552, es que se termina de escribir, que era el colegio en donde se le educaba a los nobles indígenas, ¿no? Se les introducía en el latín, en los conocimientos propios occidentales y también digamos que en el contacto los religiosos, ¿no? Aquellos que estaban a cargo de este colegio, también recibían el conocimiento tradicional que tenían estos pueblos. En el momento en que se ven en problemas económicos y en donde la sociedad o bueno, los gobernantes de Nueva España ven con recelo el hecho de que estén educando a los indígenas, lo ven como una amenaza, le restringen las cuestiones económicas. Entonces, este libro sale o el promotor del libro es el hijo del primer virrey de Nueva España de nombre Francisco de Mendoza. El primer virrey es Antonio de Mendoza. Él estuvo como virrey de Nueva España de 1535 a 1550. El libro se hace 2 años después, entonces posiblemente a la partida de su padre,
es cuando empieza a haber como estragos económicos. Y entonces dicen, vamos a hacer un libro en donde demostremos la gran habilidad que tienen los pueblos originales para adquirir conocimientos, pero también el profundo saber que tienen y la riqueza natural de este territorio a través de un recetario médico que recorre de cabeza a pies, como tradicionalmente se hacía, de acápite ad calcem, los malestares y con qué plantas se curan. Y se lo vamos a mandar a Carlos I o Carlos V para solicitarle dinero, para que nos siga apoyando en esta noble labor. Así que lo logran hacer, le piden al médico encargado de la salud de los estudiantes del colegio que le dicte a Juan Badiano, Martín de la Cruz, el médico le dicta a Juan Badiano, que era un estudiante y profesor del colegio, igualmente indígena, que le dicte y que él a su vez lo traduzca del náhuatl al latín y que los tlacuilos ilustren con su gran habilidad las plantas que se están mencionando en estos escritos. Los tlacuilos eran los artesanos náhuatl. Eran los que ilustraban, ¿no? Que se les decía que eran como los escritores a través de las imágenes, ¿no? Que tenían esta gran habilidad. Así que es un documento sin duda riquísimo porque es el primer manuscrito médico en el continente, ¿no? Así de importante es. Por el otro lado, pues digamos que el periplo, la historia que hay detrás también es fascinante y sin duda hay que destacar que todavía exista y que después de un largo viaje y de estar pues prácticamente extraviado en bibliotecas europeas, tiene su regreso a México hacia 1990 y que actualmente está resguardado en la biblioteca, bueno, en la bóveda, ¿no? De la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. ¿Quién descubre la existencia o quién encuentra o quién desempolva o quién saca del baúl este magnífico códice o libro que es realmente un análisis, un escrito de la medicina herbolaria? El libro, como te conté, parte hacia Europa, hacia 1552, dirigido a Carlos V. No sabemos si le llega exactamente, hay muchas lagunas históricas, pero sí sabemos que tarde o temprano pasa a posesión de Felipe II, el cual posiblemente le dé el libro, ¿no? Él era un gran aficionado de la botánica, de la medicina, de las ciencias empíricas de alguna manera, se lo da a su boticario. Y el boticario real lo resguarda hasta, pues, aparecer, pues, se va heredando entre boticarios, porque hacia mediados de 1600 es encontrado por el sobrino de Urbano VIII, que venía de Roma hacia Madrid en una comitiva diplomática, acompañado de Casiano dal Pozo, que era un intelectual, también un erudito y que fomentaba el coleccionismo propio de Francesco Barberini, que era este personaje sobrino de Urbano VIII. Entonces, cuando descubren que el boticario Diego de Cortavila, el boticario ya de Felipe IV, tiene en posesión ese libro extrañísimo que habla de medicina indígena, pero en latín, le dice, tienes que comprar esto, lo tienes que adquirir, esto es una joya, es un tesoro, ¿no? Es una maravilla que tienes que poseer. Así que, pues, al parecer lo compra y se lo lleva al Palacio Barberini en Roma, en donde tienen un grandísimo acervo bibliográfico. Ahí se queda, tarde o temprano la familia Barberini deja de ser la familia papal, y mucho tiempo después, hacia 1905, todo el legado bibliográfico de los Barberini pasa a la Biblioteca del Vaticano. Se muda del Palacio Barberini a la Biblioteca Vaticana. Y ahí, en 1929, lo encuentra Charles Upson Clark, que es un investigador estadounidense, y le llama la atención, ¿no? Como que lo saca a la luz y dice, acabo de descubrir que la Biblioteca Vaticana tiene un libro maravilloso, singular, que no hay otro ejemplo como este. Y es así como se da a conocer después de muchos años de oscuridad, ¿no? Y lo que es sobresaliente un poco, ya tuve la oportunidad de conocer el libro físicamente, es que todavía conserva la viveza, ¿no? De sus colores, la brillantez
con la que ha sido ilustrado, por lo cual me hace pensar que efectivamente fue un libro que se atesoró, que sabían que era realmente valioso y singular, pero que no se usó, ¿no? No fue un manual, no fue algo realmente utilizado por los dueños de este libro. Sí se sabe que en Roma se hace una copia. Una vez que llega a la Academia de Lincei, hacen una copia para, como respaldo, y en donde se cree que Nicolás Poussin, que es un gran artista del barroco, hace las ilustraciones, ¿no? Y digamos que la transcripción corre a cargo de la Academia de Lincei, y esa copia o ese respaldo está hoy en día en Inglaterra, ¿no? Que podríamos decir que es como la más próxima, la primera en realizarse. Y ya una vez que en 1929 es dado a conocer, pues empiezan a haber distintas ediciones en relación a este libro, que regresa hasta 1990, una vez que se restauran las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno de México. Digamos, el presidente Carlos Salinas, ¿no? Le solicita al Vaticano, a Juan Pablo II, que le regale, ¿no? O que le regrese, que retorne el Códice de la Cruz Badiano. Y es así como en manos del Papa llega el códice y es entregado y resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ok, ahora, de esta medicina prehispánica, ¿cuánto se puede aplicar a la realidad? O sea, ¿cuánto hoy en día esta medicina podría curarnos? Efectivamente. Bueno, hay muchos, mira, aquí hice una presentación para que podamos leer algunas de las aplicaciones y de las instrucciones que aparecen en el libro, ¿no? Y cómo se puede aplicar. Se sabe que todavía, o sea, hay un uso prehispánico, pero también hay un uso que se ha heredado y que se ha estudiado clínicamente, y algunas de las plantas también de manera científica, ¿no? Para ver su eficacia. Entonces, bueno, por Por ejemplo, ejemplo, glaucoma, que es un en este aumento de la presión en el ojo. exacto. Aquí ellos mencionan, Martín de la Cruz menciona, cortar la punta de la carnosidad que nace en los ojos con una aguja y extraerla. Luego, aplicar sobre la mancha excremento humano quemado y sal, muy poco a poco. Al día siguiente, se ponen raíces de hierbas agrias, de las nuestras, bien asoleadas y molidas. No sé, Eddie, si tú le quieras entrar al tratamiento. No, prefiero ponerme gotas de las que me va a recomendar Evalicia Murúa, que es oftalmóloga, especialista, es cirujano oftalmólogo, reconstructivo, pero ponerme excremento de humano, primero dejar que me pico, ¿cómo vas a dejar que te pique con una aguja el ojo? No, no, o sea, por reflejo no lo puedes hacer. Hay algo interesante, la medicina prehispánica era igualmente eficaz que la medicina europea a la llegada de los españoles en estas tierras, ¿no? Entonces estamos viendo que la evolución iba pareja y que el conocimiento, ¿no? Lo que sí habían reconocido es que las plantas tienen propiedades medicinales y que ayudan, ¿no? A curar malestares, y que de alguna manera estos saberes se han ido heredando, obviamente adaptando, modificando, algunos perdiendo, ¿no? Pero sigue viva la herbolaria mexicana y sigue demostrando que es eficaz. Obviamente, no necesariamente con estos pócimas que nos propone Martín de la Cruz, como para disminuir las hemorragias nasales, te dicen que utilices el jugo de ortigas molidas con sal en orines y leche, y luego destilando la nariz suprime la hemorragia nasal. Imagínate, además, los orines de aquella época eran diferentes a los orines de ahora. Te voy a decir por qué. Porque si tomas vitaminas o estás tomando algún medicamento o estás como yo, que estoy recién operado y que tengo que tomar 25 pastillas, pues ya quiero ver que en los orines esos te los pongas en el ojo, pues ni puff puff de Smokey Dragon, man. Sí, bueno, definitivamente no soy autoridad para ni siquiera atreverme a pensar si esto funciona o no, porque soy historiadora del arte, pero pues bajo nuestra mirada actual, pues nos resulta pues un poco osado, ¿no? Ni tampoco tendríamos como los ingredientes, o quisiéramos utilizar los ingredientes que nos sugieren, ¿no? Cada uno de ellos, pero es mágica esta lectura, ¿no? Porque también tendríamos que suponer, por un lado, Martín de la Cruz
siempre hay que pensar que los saberes muchas veces los resguardas y puedes ser celoso de estos, ¿no? Entonces, el hecho de que los españoles les soliciten a Martín de la Cruz que les comparta todos sus conocimientos, ahí puede haber como una gran incógnita de qué tanto él estaba dispuesto, ¿no? A decir la verdad, ¿no? Y a compartir absolutamente todo. Muchas veces vemos que gente ni siquiera comparte la receta de su mole o de alguna receta culinaria, ¿no? Entonces, aquí habría como algo que resulta fascinante por el hecho de planteártelo. Por otro lado, el hecho de traducir del náhuatl al latín también implica todo otro reto. Entonces, un día se lo traen a Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente, se lo trae el Papa Juan Pablo II, porque estaba en la biblioteca del Vaticano, y bueno, de ahí se edita, y hoy yo tengo una copia de este libro que me regaló Nuria Galán. Yo no me aplicaría ninguna de estas pócimas, ni en los ojos, ni en la piel, ni en los oídos, ni en el estómago, ni nada, como orines para curar no sé qué y excremento de hombre mezclado con no sé cuánto para curar el glaucoma, que es el aumento de la presión en los ojos. Vaya libro tan controversial Nuria. Es un mundo fascinante, sin duda. Hay más de 227 plantas, ¿no? Con sus respectivas recetas, ¿no? La manera en que los pueblos antiguos, o mínimo en esta región, se aplicaba. Otro aspecto fascinante es la representación gráfica de cada una de las plantas. Muchas de ellas se han podido identificar, ¿no? Comparándolas, ¿no? Y tratando de entender por qué los nombres náhuatl refieren mucho más como al lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, el nonochtón es una planta que dice que está cerca de donde está el hormiguero, ¿no? Entonces, lo que te ubica el nombre es el entorno, la ecología que rodea la planta, que ese es otro dato fascinante. Otro aspecto también que realmente ha, digamos que despertado el interés de los etnobotánicos es las regiones que abarcan. Se dieron cuenta que utilizaban plantas de regiones muy distantes, ¿no? Entonces, la primera planteamiento era posiblemente el ecosistema era distinto, ¿no? Y había en este valle este tipo de plantas, pero lo que también se ha descubierto es que había un mercado muy, muy activo de este tipo de plantas que circulaban de una región a otra, se sigue habiendo en el tianguis de Ozumba, que se sigue manteniendo, ¿no? Y se siguen comercializando plantas que se mencionan en el Códice de la Cruz Badiano, que ahí viene otra, que posiblemente también el interés de este libro, como lo dice el doctor Baltasar Brito, que es el director de la Biblioteca de Antropología e Historia, es que era una especie igualmente de catálogo para que los españoles supieran la riqueza de plantas medicinales que tenía esta región e iniciara un comercio mucho más activo de estas plantas, ¿no? Se sabe que Nicolás Monardes, un médico español en Sevilla, tenía su propio jardín botánico y tenía plantas de origen americano y lo aplicaba dentro de su clínica, ¿no? Entonces, es un mundo sin duda fascinante y es así porque, por este y muchas otras razones, que la Facultad de Medicina decidió lanzar una edición de este libro, ¿no? Tratarlo como el tesoro que es y pues unirse, ¿no? A estos esfuerzos de volverlo a editar, de darlo a conocer, aunque para cualquiera que no tenga la oportunidad de tenerlo físicamente, es importante saber que ya todo el libro está de manera digital en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces se puede consultar. Desgraciadamente, de manera física, por la delicadeza de este objeto, pues no es fácil, ¿no? Tener como el privilegio de conocerlo, ¿no? Desde su Claro. dimensión material, pero hay múltiples ediciones, ¿no? Como la que hemos hecho actualmente nosotros, que creemos que puede contribuir a la difusión de este magnífico tesoro. Oye, a ver, ¿qué más medicinas encontramos o qué más pócimas para curar la locura, por ejemplo? O para A ver, curar la vamos a ver. falta de apetito sexual. Estaría difícil que me acordara, pero mira, te voy a sacar ahorita, justo el libro que editamos contiene la traducción
que hace Ángel María Garibay, que era un filólogo, sacerdote, que hizo la primera edición publicada para el IMSS, y te puedo decir que vamos a leer una al azar. Esta está simpática, Eddie, ahí te va. Mal de asentaderas. El mal del ano se cura con las hierbas molidas y puestas en agua caliente, que siguen y son múltiples nombres náhuatl, y hojas de hierba de tepechián. Con esa medicina se lava la parte enferma o se pone como fomentos en una plasta de consistencia parecida al lodo. Y viene la imagen de las fotos. Como buen recetario médico europeo, bueno, de formato europeo, empiezan de cabeza a pies y posteriormente acaban con los signos de muerte. O, por ejemplo, hay uno muy lindo que dice, ¿cómo se cura el que ha sido vejado por el torbellino o el ventarrón? ¿No? Entonces tienen como otras curaciones, es cómo se cura el que ha sido alcanzado por un rayo, ¿no? Como estas cuestiones cotidianas o contra la fetidez de los enfermos. Este mal olor se quita si se unge el cuerpo con el jugo de las hierbas, igualmente nombres náhuatl, que son 5 o 6, bien molidas en agua, más el de las ramas de pino y de las flores y también las espigas. Entonces, ¿Tienes ilustración de esto? sí, cada una es que A el ver. libro, por ejemplo, esta publicación contiene la versión facsimilar, que está, si quieres les paso la imagen. Está la versión facsimilar que dice Libellus de Medicinalibus Indorum, Herbis, que es este librito pequeño que simulamos el canto dorado con el que tenía el original, en donde viene el códice, ¿no? Una representación facsimilar. En náhuatl. Sí, el códice original, bueno, una reproducción, ¿no? De las imágenes que nos compartió Elina, y está acompañada de una traducción, la traducción con sus imágenes y el texto de Ángel María Garibay, al igual que un libro con estudios de investigadores de la UNAM y de distintas instituciones académicas que abordan la importancia de este libro desde la historia, desde la antropología, desde la etnobotánica, del arte. Entonces, está muy completa la edición y puedes entender la importancia de este pequeño libro que pues en su tiempo pues no se dio a difundir porque se trató más bien como un tesoro, como una maravilla que había que conservar, ¿no? Y que resultaba pues fascinante observarlo y hojearlo, ¿no? Eso no quiere decir que paralelamente la herbolaria mexicana no haya tenido un fuerte influjo, ¿no? Dentro de la medicina occidental. Pero en el caso del Libellus, pues no, ¿no? Porque al fin y al cabo se trató como esa rareza y por eso se conservó y mucho tiempo estuvo perdida, y gracias quizá a eso, la conservación de la pieza es prácticamente intacta, apenas está desgastado el terciopelo que lo cubre. En esta imagen estamos viendo la caja con la cual el Vaticano regresa este libelo, que es una caja de lino con el escudo papal, y adentro, en su interior, contiene este pequeño librito de 15 por 20, que está empastado en piel, cubierta con terciopelo, que vemos que pues se ha ido desgastando un poco, y con los cantos dorados que igualmente se ha perdido, pero lo que conserva maravillosamente es la intensidad de los colores que tiene. ¿Y qué tintas habrán usado? Porque Tintas vegetales. Exacto, eran tintas vegetales. Vegetales, minerales, o sea, se utilizaba el azul maya, que hasta hace poco, ¿no? Han estado como distintos investigadores estudiando la fórmula de estos para los puebblos indígenas. El color azul, por así decirlo, era sinónimo de verde. Azul o verde era lo mismo, pero también pues vemos que la intensidad y el dominio que tenían los tlacuilos sobre la técnica es fascinante, ¿no? Entonces hay muchas representaciones que nos recuerdan mucho más a los códices, en donde se representan las plantas de manera más esquemática. Sin embargo, hay otras que tienen como esta búsqueda naturalista, ¿no? Como tratar de representarlas en términos de la realidad visual. Entonces, oye, se nos acaba el tiempo, Nuria, perdón, te echaste toda la conferencia. El monólogo te lo echaste.
Pues sí, es fascinante este libro y bueno, para cualquiera que quiera adquirirlo puede ponerse en contacto conmigo. ¿Y dónde te localizamos? En las redes sociales del Palacio de la Escuela de Medicina o igualmente con mi nombre, Nuria Gallant, me pueden encontrar, mandar mensaje y así nos podemos poner en contacto tanto en Instagram como en Facebook o Muy la bien, pues página del es Palacio. la gran Nuria Galán.